¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Nos encontramos en una nueva entrevista. En esta ocasión junto a Ana Paola Agudelo, quien es representante a la Cámara por los colombianos en el exterior y que se encuentra en Antofagasta y también se encontrará en Santiago por un motivo bastante especial. Así es que vamos a ahondar primero en torno a este tema junto a la representante. Ana Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Todo un gusto acompañarlos aquí desde el programa y un saludo especial a todos los televidentes. Ana Paola, cuéntanos en primer lugar el motivo principal por el cual estás presente en Chile en general y después nos vamos a lo más específico que es Antofagasta. Bueno, en mi condición de representante a la Cámara por los Colombianos en el exterior me daba la tarea de visitar a los colombianos en diferentes lugares. Humanamente es imposible llegar a visitarlos a todos, pero sí por lo menos ir a las ciudades donde se encuentra un gran número de ellos. Y este fin de semana, por primera vez tenemos una feria de servicios que hace la Cancillería, donde vienen diferentes empresas del Estado colombiano a ofrecer sus servicios a los connacionales. Sé que Antofagasta es un lugar donde hay una migración alta, y por eso tomé la decisión también de sacar un día para venir aquí a visitarlos, conocer de cerca la situación, la comunidad. Bueno, si bien es cierto, todavía la mayor cantidad de migrantes proviene de Perú y Bolivia, la tasa de migrantes colombianos en los últimos años ha aumentado drásticamente y sobre todo aquí en Antofagasta, donde esto incluso ha generado varios problemas relacionados con xenofobia y con racismo. Desde esa perspectiva, teniendo tú también doble nacionalidad, colombiana y española, ¿cómo percibes este tipo de fenómenos también con la experiencia que has tenido en otros países? Bueno, esto ya lo hemos visto en otros lugares del mundo, como tú lo dices, bajo la experiencia. Y es que es un fenómeno nuevo en el que no está preparado lo suficientemente el país que recepciona al migrante, ni el que migra por primera vez. Entonces requiere de tiempo y requiere sobre todo de compromiso de ambas partes para aprender a convivir. Esta mañana lo decíamos hablando en una charla que teníamos, que es un fenómeno muy similar al que se vivió en España hace unos 20, 25 años cuando inició esa migración de latinos hacia allí. Entonces, sí es necesaria una serie de campañas, tanto del que llega como migrante para que aprenda a acogerse a las normas y a la reglamentación del país que lo acoge, como para el que ya se encuentra aquí al nativo de aprender a convivir con estas personas que llegan con diferente cultura. Desde esa perspectiva, ¿por qué se provoca un poquito también este tipo de políticas asistencialistas, tanto del mismo Estado que acoge a los migrantes como también de los Estados, en este caso Colombia, que también apoyan a los migrantes que van a otro lado? Te lo pregunto porque es raro escuchar a algún Estado, a algún país que haga un mea culpa respecto a que en muchas situaciones el Estado, entre comillas, es culpable también de la migración al no ofrecer o brindar las oportunidades correspondientes a todos los ciudadanos, provocando este tipo de fenómenos por pobreza, por búsqueda de mejores oportunidades. Desde luego el motivo principal de la migración, yo creo a nivel general y en su gran porcentaje, es una migración económica, justamente por no encontrar oportunidades en el lugar donde se encuentra. Pero a eso se suman otras cosas, por ejemplo el tema de seguridad. Entonces, si la persona donde vive no se siente segura y quiere buscar oportunidades en otro lugar, acompañado de esa parte económica. En Colombia hemos vivido un proceso, como bien lo sabe el mundo, llevamos más de 50 años de guerra que nos ha dejado un número de víctimas del conflicto armado, y muchas de ellas también han querido cruzar fronteras y han dicho me voy porque quiero proteger mi vida y la de mi familia. También hay una migración profesional, que son aquellos que se capacitan o que tienen ya sus profesiones y que al no encontrar oportunidades en condiciones que ellos requieren, pues si ven una oportunidad en otro país y por eso deciden salir. Sí pienso que el Estado, en este caso el colombiano, tiene una obligación grande con aquellos que salen, y por más de que crucen fronteras, no pueden dejarlos de lado ni se pueden olvidar de ellos, sino que por el contrario hay que fortalecer las políticas públicas para que la persona se sienta conectada con su país de origen. Desde esa perspectiva, teniendo justamente este núcleo de migrantes, que específicamente colombianos que vienen llegando al país, ya hemos hablado del caso de Antofagasta, se produce otro fenómeno que puede ser un poco preocupante y que creo que también lo percibimos en Estados Unidos en esta campaña presidencial reciente, que es la instrumentalización del migrante. Lo utilizó Donald Trump en su discurso y podríamos decir que el gobierno o candidatos al municipio presidencial y diputados también ocupan al migrante como un instrumento para potenciar su propia campaña o defenestrar otra campaña.
¿Cómo también se puede lograr o generar las instancias correspondientes para evitar esa instrumentalización del fenómeno migrante? Lo primero es que tenemos que verlos como seres humanos. El migrante es un ser humano, es una persona que por diferentes motivos decide trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y acá estamos hablando pues de una migración internacional, porque al interior de los países también todos migramos, muchos salimos de la provincia, del pueblo donde somos hacia la capital. Entonces hay que partir de que es un ser humano y con la base de los derechos humanos, del respeto a la dignidad, a los derechos humanos, pues hay que aprender a tener esa convivencia y ese trato hacia las personas. Por supuesto, no hay que olvidar que conforme pasa el tiempo y el migrante empieza a hacer su vida en el país de acogida, como hoy lo es en España, en Estados Unidos, personas de Latinoamérica que ya llevan muchos años, que ya tienen una segunda y hasta tercera generación nacida en esos países, que seguramente va a pasar en Chile. Pues también en medio de esas campañas ya ven al migrante diferente, ya de pronto no es como un instrumento con el que voy a favor o en contra, sino que es un voto que el candidato puede tener porque la persona adquiere su derecho a votar. Entonces creo que desde el inicio y no solo hasta el momento en que él pueda votar, hay que verlo como un ser humano y respetar los derechos humanos de todos, tanto del que vive acá como del que llega. Y bajo esa perspectiva, bajo un marco internacional que los protege, pues hay que diseñar esas políticas y esos discursos. Pero más allá de política también hay un cambio cultural que se hace necesario y son procesos que muchas veces no se pueden acelerar. Tal como te comentaba al comienzo de la entrevista, hay fenómenos de racismo y de xenofobia que da la impresión que cada vez se internalizan más en el discurso de la gente, apoyados también por el discurso de ciertos representantes también del mundo político o económico. Sí, yo creo que hay que dar un cambio. Yo entiendo que es difícil que tú estés en tu casa y de repente llegue un vecino a vivir en tu casa, y más si el vecino no se acoge a las normas que tú tienes dentro de tu hogar, dentro de tu casa, y no es un proceso fácil, es un proceso que requiere de ambas partes para aprender a convivir, pero sí tiene que haber una voluntad del ser en intentar esa convivencia. Finalmente esto tiende, y yo creo que al cabo de no muchos años vamos a verlo a nivel mundial, tiendes a eso, a una migración mundial, el que va, el que viene, para arriba, para abajo, para Europa, porque las fronteras tienden a ser imaginarias, tienden a ser líneas imaginarias. Hoy en día con el comercio a nivel mundial los vemos, ¿no? Todos los TLC, los tratados de libre comercio, el mundo va para allá, para intercambiar productos. Tú encuentras un vino acá exclusivo de Chile, pero tú así lo encuentras por un medio de importación en otro país, ¿no? Entonces, digamos, a lo que voy es que a eso tiende el mundo, a que tenemos que aprender a mezclarnos y a convivir, porque las cosas van de un país a otro, así como las personas también migran. Yo no sé si hasta qué punto ese discurso un poco más optimista pueda ser cierto, considerando la derechización extrema que han sufrido y que están sufriendo algunos países, sobre todo Europa, y donde también el discurso de los migrantes es sumamente potente en el hecho de sacarlos, de erradicarlos o de controlarlos en mayor medida. ¿Qué te parecen también este tipo de fenómenos que se están dando, sobre todo propugnados por algunos caudillos que también tienen este discurso? Sí, tal vez sí, lo que tú dices es muy cierto. Seguramente hay candidatos o posturas que con eso ven que llaman el voto de pronto de la persona conservadora, de aquella que no quiere pues que entren más personas a su país, de aquella que piensa que el que llega le quita oportunidades. Pero pienso que a largo plazo es un discurso que no se va a fortalecer, porque finalmente si miramos el caso de Europa, a pesar de que digan que no quieren migrantes, pues allí hay todo un tema de ayuda social, de apoyo, de cooperación internacional para personas que llegan en condiciones muy difíciles, pese a que lleguen de otra nación o que lleguen sin documentación, que lleguen irregulares o ilegales, que llaman acá en Chile. Entonces, finalmente, esto tiene que aprenderse a convivir entre todos con las diferencias que tengamos. Nosotros en Colombia como movimiento político somos los autores de la ley antidiscriminación. Justamente lo que buscamos es que desde todo ser humano se respete a la otra independientemente de su creencia, de su orientación sexual, de su partido político o de no tener partido político. Se respete a los afrodescendientes, a los indígenas, porque el mundo tiene que avanzar, no podemos quedar en épocas de que solo somos nosotros y que vamos a estar cerrados si no permitimos otro tipo de raza, de etnia.
Finalmente esto es una mezcla que a lo largo de los años hemos visto que avanza y va a seguir avanzando. ¿Cuál sería alguna de esas medidas? Porque dentro de las instancias en las cuales tú has participado o generado, justamente destaca, por ejemplo, colaborar y ayudar para que residentes que llegaron de forma ilegal a un país puedan regularizar sus papeles con el apoyo del gobierno, justamente. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se regularicen siempre que la persona demuestre una buena trayectoria, ¿no? Y cada país es autónomo de decir quién se queda en su país y quién no. Esa es la soberanía que se tiene que respetar de cada nación. En la medida que las personas, lo vivimos por Europa, que conozco pues allá el tema de migración un poco más de cerca, cuando las personas logran regularizarse mostrando que han tenido un buen comportamiento dentro del país, que obtienen un trabajo, que aportan en los impuestos, que le aportan al país, pues realmente uno sí ve un crecimiento y no obliga a la persona a un estado de vulnerabilidad. No con esto quiero decir que a todo el mundo haya que darle documentación. Por supuesto, eso tiene unos trámites y unos requisitos y un proceso legal que cada país determina. Pero sí en la medida que si la persona demuestra un buen comportamiento y un aporte a la nación, considero que es importante que se le dé la oportunidad. Desde esa perspectiva, Ana Paola, quizás un mensaje tanto para chilenos como para extranjeros respecto a la experiencia que tú misma has tenido en este tipo de temáticas, considerando que también hay una tremenda cantidad de mitos también que se forman en torno a la llegada de extranjeros. Aquí en Antofagasta específicamente tienen que ver con el tráfico, con la delincuencia, basado en hechos muy específicos, pero esto se masifica. ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido a quizás informarnos un poco más y no dejarnos llevar justamente por esta mitología que se forma en torno a la llegada de extranjeros en general? Sí, yo los invitaría a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad de origen, a hacer unas campañas propositivas, unos intercambios culturales donde entendamos por qué el baile de X es más movido que el de Y, ¿no? Eso es un tema cultural, porque a este le gusta el picante y a este le gusta dulce la comida, por ejemplo. Y empezar desde nosotros mismos a querer dar la oportunidad a la otra persona, a ponerse en los zapatos de la otra persona y decir por qué esta persona tuvo que llegar en estas condiciones, o esta persona que hoy me acoge en su país, porque yo la tengo que respetar. Y sí, bajo todo tiene que estar el respeto de ambas partes. Yo tengo un dicho, y creo que lo he dicho muchas veces, y es: a donde fueres a hacer lo que vieres. Hay que ser conscientes que cuando se toma la decisión de trasladarse a otro lugar y uno decide quedarse en ese lugar, asumo que es porque se siente a gusto. Y el sentirse a gusto es también cumplir las normas de ese lugar, es acogerse a las reglas, es algo de respeto. Entonces, a todos los extranjeros que vienen a Chile, pues invitarlos a que se acojan a las reglas, que entiendan la cultura chilena, que la amen y la vivan, porque es el lugar donde nos han acogido, es el lugar donde se reside. Y a todos los que son nativos, invitarlos a que se den la oportunidad de conocer las otras culturas que llegan. Ana Paola, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer acompañarlos el día de hoy. Ana Paola Agudelo, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, aquí en la entrevista de Antofagasta Televisión. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre con interesantes invitados. Hasta pronto.